Bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto poder estar nuevamente acá, ¿no? Esta tarde, sí, vamos a ver la primera parte de una charla que va a compartir Ricardo acerca de nuevas tecnologías en los programas de gestión de plagas, ¿no? Ya lo vi a don Alfredo. Hola, don Alfredo. Ok, en honor al tiempo de todos vamos a empezar. Ricardo, no sé si tenga unas palabras, una introducción al tema, o podemos empezar ya sin ningún problema, ¿no? Hola. Sí, bueno, yo en primer término agradecerles a Carlos en principio, a todos ustedes, a todos los que están participando, de darme esta posibilidad. Claro, es que ahora sí, ya todo el mundo sale, todo el mundo hace lo que quiere y eso es un peligro. De verdad. ¿Escuchás? Sí. ¿Hola? Sí, escuchamos. Ah, bueno. Así que bueno, que agradecerles y bueno, empezar a charlar sobre transmitirle estas experiencias y conocimientos adquiridos en casi 40 años de trabajo en esta actividad. Así que bueno, cuando quieran empezamos, y bueno, vos supongo que moderás un poco por si hay alguna consulta o durante la charla, ningún tipo de problema. Sí. Estás sin micrófono. Estás sin micrófono. Ok, ya, sí. Perdón. Les comentaba que igual que la semana pasada, vamos a ir anotando las preguntas por medio del chat y posterior a eso las vamos gestionando en el tiempo de las preguntas, ¿ya? Gracias. Yo creo que podríamos empezar sin problema. Bueno, la idea de esta charla es comentarles un poco sobre las nuevas herramientas y los cambios de metodología en los servicios de control de plagas, llamado hasta el momento, aunque, bueno, ahora vamos viendo sobre la charla, sobre cada una de las presentaciones, cómo ha migrado todo esto, lo que es la antigua fumigación, a lo que fue manejo integrado de plagas o control de plagas, y hoy a gestión integral de plagas. Así que un poco está basado el tema de las nuevas herramientas a ese cambio de metodología de trabajo y trabajar quizás más en forma preventiva del inicio en lugar de lo químico. Así que bueno, vamos a ir la ubicación de la pantalla. Así que bueno, el objetivo principal de los sistemas... ¿Se escucha bien? Sí, perdón. Hay micrófonos abiertos, ¿no? Así, ¿ahora? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Sí, se escucha, se escucha. Les decía entonces que el objetivo principal en los programas de gestión integral de plagas es obviamente que mantener las poblaciones de insectos a la mínima expresión, como ya todos sabemos de toda la vida. ¿Para qué? Para reducir los riesgos de transmisión de enfermedades a través de alimentos o a través de la misma especie por salud pública, como podría ser el control de mosquitos y demás. Minimizar pérdidas y minimizar reclamos también. Cosa que vamos a tocar en forma específica, dado que es también un punto muy importante en la efectividad o en los resultados de los servicios de gestión integral de plagas. Para lograr este objetivo, ¿qué necesitaríamos tener? Una planta lo más hermética posible. Sabemos que eso prácticamente es imposible, ¿no? Porque en el momento que la materia prima entra gente a trabajar, también entran plagas. Es más, entran mucho más fácil. Entonces la idea es generar la mejor gestión dentro de las edificaciones para tratar de minimizar los riesgos de tener plagas en cualquier lugar y en cualquier momento. Para lograr un alimento seguro, reducir las pérdidas y minimizar las famosas enfermedades transmitidas por alimentos. Para ser un poquito más explícito con esto y para tomar un poco más de conciencia, agrandaré un poquito este cuadro. Y hay publicaciones a nivel global en las cuales también informan sobre las pérdidas de alimentos que se generan por malas prácticas o por desechos de la misma gente consumidora.
y ahí vemos que, por ejemplo, se están perdiendo 6,1 millones de toneladas de frutas y verduras, 2,4 millones de toneladas de raíces y tubérculos, y así con todos los productos. Eso solamente por el mal manejo. Si a esto le sumamos lo que generan las plagas, por ejemplo, en granos, que hay también una estimación realizada, y ahí dice que cada año se pierde 1,3 billones de toneladas de alimentos producidas, o mejor dicho, perdidas a través de los ataques de roedores o de plagas de productos almacenados, lo cual significa alimento para 200 millones de personas. Creo que todo el mundo conoce. ¿Perdón? ¿Se escucha? Sí. ¿Había alguna pregunta? No. Bueno, seguimos. Les decía lo que significa la cantidad de pérdida de alimentos, ya sea por desperdicios, mal manejos o por generado por plagas. Lamentablemente no hay una cifra exacta más que la que está publicada aquí abajo en la parte de granos a través de roedores y de plagas de productos almacenados, lo cual es un número que realmente impacta y muchísimo. Más aún en estas épocas que estamos viviendo hoy, por lo que está generando este aislamiento y la imposibilidad de trabajo de mucha gente y la necesidad de alimento para un grupo muy importante del mundo, ¿no? Así que fíjense, al margen del hambre mundial, en este instante lo que significaría contar con alimento para 200 millones de personas. Pero bueno, eso es un poquito nada más para tener en cuenta y tratar de optimizar todos los programas de control para minimizar también las pérdidas en cada una de las industrias. Otras pérdidas asociadas a las plagas, podemos decir lo que es lo que genera un roedor, por ejemplo, cuando rompe un equipo. O sea, ¿cuánto sale la reparación de ese equipo en una planta? Lo que podría ser también cuánto sale la reparación de una fibra óptica de un sistema de computación en unas oficinas. Y todo lo que ello implica, o sea, el gasto que generaría o las pérdidas que generarían la reparación de los equipos, que no es poca plata, el tiempo que separa la industria, o sea, el costo de la obra hombre, y la cantidad de alimentos que se pierde de producir por esas paradas, todo generado por plagas. Otro problema también relacionado con los pérdidas es el producto que se decomisa por ataque o desarrollo de plagas. Ahí vemos un gorgojo, por ejemplo, en granos, que sabemos, o antes vimos también todo lo que se pierde, o lo que se recibe en devolución de parte de centros de comercialización, o bien del mismo consumidor, sin tener en cuenta también lo que puede llegar a a contaminar un roedor al caminar sobre un pallet de cualquier tipo de alimento y a dejar excreta. Normalmente, ¿qué se hace? Se limpia el pallet y se comercializa. Pero, ¿quién sabe si ese pallet no está contaminado o no? O sea, lo ideal sería decomisarlo. Hay gente que lo hace, gente que no. Pero bueno, ahí es donde aparecen también a surgir todas las enfermedades y las consecuencias que ellas acarrean. El otro tema es, bueno, el nivel de reclamos que antes mencioné también, pero cuantificar todo eso. Yo preguntaría a cuántas personas o cuántas industrias o personas que estamos hoy participando acá llevan un registro de pérdidas en una planta originado por plagas. O sea, cuántas horas hombres se pararon, cuánto se dejó de producir, cuánto devolvieron de supermercados, cuánto se desechó por decomisos. Alguien lleva esa cuenta, entonces ahí empiezan a tener un poco más de valor el significado de la gestión integral de plagas y de la concientización por parte inclusive hasta de la gerencia en generar los recursos para implementar las mejoras que se vayan requiriendo en todo momento para optimizar el servicio y tener la menor cantidad de plagas posible. A esto tenemos un último punto que sería los gastos que generaría un problema de plagas, y hoy con el tema de redes sociales que se difunde tan rápidamente, lo que podría ser un insecto adentro de un producto determinado y que eso salga a la luz con una marca. O sea, ¿cuánto vale el desprestigio de una marca? Eso ya es incalculable, ¿no es cierto? O sea que
es algo realmente dramático. Así que son cosas para tener muy en cuenta, y yo desde mi punto de vista le haría un consejo de empezar a cuantificar todas estas pérdidas en cada uno de los lugares, porque realmente son números que asombrarían y tomarían las cosas del tema de plagas de otra manera. Antiguamente lo que era el manejo, antigua y actualmente, ¿no? Lo que es el manejo integrado de plagas, depende de la prevención, todos sabemos, estas son fórmulas o que se ven en muchas publicaciones, la prevención que se basa en la exclusión y en el cumplimiento de las buenas prácticas, que sería un 80% del plan, un monitoreo, que sería el 15% del plan, y por último un 5% que sería el tratamiento químico, de lo que se utilizaría en un programa de los que últimamente se están llevando a cabo. Sabemos que normalmente por ahí los servicios en industrias, cuando uno nos contratan, nos llevan y nos dicen, bueno, empecemos a hacer los tratamientos en forma masiva, ¿no es cierto? Espacial, general. Y no pasa por el tema, pasa por diagnosticar bien la situación del lugar, monitorear, establecer umbrales y en función de esa información generar los planes de trabajo, que es lo que vamos a ir viendo sobre la charla. De allí donde cambia el concepto, y lo que podemos decir que cuál es la misión de la empresa de control de plagas o de gestión integral de plagas, para empezar a cambiar un poco la terminología, y cuál es la responsabilidad del contratante, o sea que la efectividad de los servicios de gestión integrada de plagas no dependen únicamente de la empresa que lo lleva a cabo, sino que depende absolutamente de todo el personal del lugar, desde la gerencia hasta la seguridad de la planta. O sea, todos son responsables de que se cumplan las buenas prácticas, la limpieza, el orden, el mantenimiento, e inclusive la inspección. O sea, una empresa de control de plagas va una vez por semana, una vez por quincena, una vez por mes, todos los días, pero son 2 ojos que están para mirar toda la planta. Mientras que una planta de 100 personas tenemos 100 pares de ojos que están mirando y pudiendo reportar cualquier novedad con respecto a este tipo de cosas. Así que ahí es donde empieza la responsabilidad absolutamente de todos, y esos reportes sirven para justamente llevar a cabo las tareas que sean necesarias para minimizar la problemática. Así que el inspeccionar sí es función de la empresa de control de plagas, el asesorar y el hacer conocer al personal del lugar cómo inspeccionar o qué reportar es algo totalmente fundamental. Monitorear es algo, responsabilidad directa de la empresa de control de plagas, como también así asesorar al cliente, y el análisis de ese tipo de monitoreos justamente se va a llevar a cabo o a generar acciones en función de las novedades que surjan. Así que para minimizar la posibilidad de convivir con plagas, se debe cumplir con un plan de mejoras que la empresa de control de plagas debe hacer llegar a su cliente, y hacer los tratamientos solo cuando sea necesario. Por supuesto que la empresa o la industria debe tomar esa información y cumplirla como corresponda para justamente minimizar los riesgos. El objetivo principal o la llave del éxito de todo este sistema es mantener el mejor sistema de exclusión, como ya lo sabemos de toda la vida, mantener el mejor sistema o plan de saneamiento, implementar el mejor plan de monitoreo para cada tipo de plagas, y hacer un análisis de situación y evaluar el riesgo o beneficios de los tratamientos. No siempre un tratamiento quizá es lo más adecuado para controlar algún tipo de plaga. Por ejemplo, tenemos mosquitas de la fruta y nos llaman para hacer un tratamiento y bueno, hacemos algo espacial, van a morirse todas esas mosquitas adultas que están en algún lugar, pero el foco de crianza va a seguir estando en algún drenaje, cual si no lo tratamos va a seguir eclosionando día tras día. Así que por eso lo importante por ahí es analizar bien el problema para darle la solución que corresponda, antes de generar algún tratamiento que quizá inclusive genere algún perjuicio al lugar. Eso es un ejemplo básico, pero con cada una de las plagas se va a ir generando eso. Más adelante tenemos algunos ejemplos para ir mirando. O sea que las incumbencias de la empresa de control de plagas están en el asesoramiento y capacitación permanente sobre la prevención a todo el personal de la planta. Para eso, en los planes generales, se establecen frecuencias de capacitación para ir viendo cómo se van desarrollando los planes, que conozcan la forma de generar, que pues, se podrían llegar a generar plagas en distintos lugares de una empresa,
y así con todos los pasos que corresponden. Sí, la empresa de control de plagas, como dije antes, es la responsable de la ejecución del monitoreo, que ya vamos a ver con las nuevas herramientas que hay dos formas de hacerlo también, y determinar la ejecución de los tratamientos luego de un profundo análisis de causa raíz de cada problema, midiendo la relación costo-beneficio, como dijimos antes. El concepto de gestión integral de plagas nace en Estados Unidos hace unos 4 o 5 años y se terminó de implementar o de definir en septiembre del año pasado, en la cual todas las empresas alimenticias que trabajen en Estados Unidos deben contar con este tipo de sistemas de trabajo. No solamente las empresas que elaboran, sino también toda la cadena. O sea que empresas nacionales o multinacionales que lleven alimentos a Estados Unidos, variedad de productos y marcas, o sea, cualquier otro tipo, o sea, dentro de todas todas las marcas que elaboren alimentos o derivados deben estar bajo este régimen, como así también todos sus proveedores, transportes, depósitos y centros de comercialización. O sea, toda la cadena agroalimentaria debe estar bajo este régimen. ¿Qué pasa? Hay muchas empresas que son de origen norteamericano y están en otros lugares del mundo, obviamente que no están bajo estas regulaciones, pero también lo adoptan porque son sistemas de calidad válidos. Inclusive ya hemos trabajado con 3 de las empresas que están aquí, 4, perdón, de las empresas que están aquí, significando todas las empresas que están en forma global, en las cuales adoptaron este tipo de sistema de trabajo, y se fue bajando año a año, en los últimos 2 años, casi 3, el nivel de reclamos en un 30% con el año anterior. Pues un objetivo que era teóricamente muy ambicioso y realmente a mí me sorprendió el haber podido cumplirlo. ¿Cómo se cumple? Justamente con lo que se hace de diferente en la planta, más el análisis riguroso de cada uno de los proveedores. ¿Por qué pasa eso? Obviamente porque las plagas llegan con productos de proveedores, como la misma industria, si no cuida su problema, lleva el problema a un supermercado y así llega hasta el consumidor. Es algo clarísimo. Así que obviamente que es imposible contar con plaga cero, pero se reduce muchísimo el nivel de presencia en todos los lugares y el nivel de reclamos. Los detalles que hay que tener en cuenta para estos programas es el lugar a tratar y su sensibilidad. O sea, hay que analizar bien cada uno de los lugares. Todos los lugares no son iguales, cada uno va a tener una problemática diferente, ya sea por el entorno, por el tipo de producto que elabora, por la materia prima que recepciona, por los cuidados que tengan. O sea, infinidad de puntos que hay que analizar en cada una de las etapas. No todos los problemas con plagas se resuelven de la misma manera. O sea, no es lo mismo controlar roedores, no es lo mismo controlar plagas de productos almacenados que insectos voladores, que rastreros. E incluso roedores, no es lo mismo tratar una especie que otra. Sabemos que tienen hábitos distintos. No es la idea de esta charla hablar de la biología o del comportamiento de cada una de las plagas, pero sabemos que para controlar cada una de las plagas que estén presentes, tenemos que generar distintas acciones o distintos sistemas o métodos de trabajo, lo cual sea más efectivo para la plaga en particular. Entonces, el técnico en control de plagas tiene que comenzar analizando cómo se origina un problema cuando él lo detecta. Si detecta que hay roedores en algún lugar por avistamiento de excretas, bueno, en función de eso tiene que armar todo un plan de trabajo y siguiendo un protocolo ya preestablecido. Tiene que analizar cómo puede prevenir eso, no él solo allí, sino él con esa información y en una reunión posterior con el interlocutor válido. O sea, cada novedad debe ser transmitida a ese interlocutor para hacer un análisis y avanzar en profundidad con las novedades que se tengan. Informar del tratamiento que se lleva a cabo, o sea, cuando defina hacer algo por alguna cuestión en particular, debe informarlo en forma precisa, debe dejarlo documentado, debe registrar en caso que se haga algún tratamiento con productos, debe informar, por supuesto, qué tipo de producto se va a utilizar, dosis, todo lo que corresponda al tratamiento en forma específica, qué producto será, como dije antes, cómo hará el tratamiento, e informar fehacientemente qué cuidados y precauciones se deben tener antes y después del tratamiento. Esto va cambiando un poco el concepto de lo que era
un tratamiento general, como que uno llenando una empresa de un producto con una termoniebla va a solucionar absolutamente todos los problemas. Y no es tan así, ¿no? Porque el producto actúa por contacto. Lo que no llega a estar en contacto con ese producto no va a ser controlado. Así que hasta que no salga y no esté en contacto, no se va a controlar. Más o menos ese es el concepto. Es decir, como decíamos recién, fumigar y erratizar sistemáticamente es lo que se hacía ayer, ¿no es cierto? O sea, fumigar todos los días, hacer tratamiento, mal dicho fumigar, ¿no? O sea, hoy decimos desinfectar, sí, o derratizar, hacer aspersiones sistemáticamente. ¿Sirve para algo hacer aspersiones sistemáticamente sobre zócalos o sobre un equipo sin tener ningún tipo de problema? O lo que hay que hacer sistemáticamente es inspeccionar y monitorear para determinar qué problema hay y en función de eso trabajar. O sea, este es el cambio que se está generando y que está dando muy buenos resultados. O sea, inspeccionar y monitorear todos los días, por decir, para lograr los mejores resultados en forma de trabajos puntuales. No hacer tratamientos sistemáticos en formas masivos para hacer una teóricamente prevención. Otro cambio conceptual sería lo que cambia el manejo integrado de plagas a lo que sería un manejo integrado de ambiente. O sea, modificando el ambiente, sabemos que cuando reducimos alimento, agua y refugio, tienen menos posibilidad de desarrollarse, aunque siempre una plaga va a encontrar un poquito de alimento, un poco de agua o un mínimo refugio para alojarse. Pero si a eso le sumamos también, o esto mismo lo llevamos a cada uno de los eslabones de la cadena, e inclusive a los transportes, la cosa se va reduciendo y ahí es donde les digo que, o les decía, que se obtienen los mejores resultados en función de los registros de devoluciones o de quejas por parte de los consumidores finales. Como un comentario, o sea, decimos otra vez para reforzar este concepto, prevenir no es fumigar. Lo que prevenir es analizar datos y actuar en consecuencia. O sea, lo único constante en la vida es el cambio, aunque parezca algo contradictorio. Tenemos que migrar de lo que son los tratamientos continuos a sistemas de control de gestión para definir qué hacer en cada momento. Esto es algo que también vamos a conversar 2 minutos nada más para llevar un poco el concepto, ¿no es cierto?, de cómo hay que hacer las cosas para tratar de minimizarlas. O sea, tenemos que saber el por qué tenemos plagas. ¿Y por qué tenemos plagas? O sea, hay videos para demostrar cada uno de este tipo de cuadritos, ¿no es cierto? Por falta de higiene en drenajes, así se van a generar mosquitas de la fruta, por descuidos en depósitos, por higiene, inclusive tenemos depósitos donde hay productos derivados de harina, fideos y demás, quizá que le estén pegando el sol durante todo el día, durante épocas estivales. Y por ahí en el mismo depósito hay latas en la sombra. Ese mínimo cambio de temperatura en el lugar va a hacer que se desarrolle mucho más rápido plagas de productos almacenados en estos productos sensibles, que obviamente en una lata que no va a pasar nada. Así que también la forma de acopiar los productos es algo fundamental para también cuidar la posibilidad de desarrollo de ese tipo de plagas que podría estar latente dentro de ese producto. Un inadecuado plan de limpieza, inadecuado rotación de alimentos, o sea, tener sobrestock de productos también derivados de harinas, no es lo más adecuado. Sabemos que en muchos países, como en Argentina y en muchos otros, el tema de la especulación por aumento de precios es algo muy importante. Así que muchos depósitos a veces, o muchos centros de comercialización, compran productos para tener stock y ganar en cuanto a la inflación o lo que sea. Eso es contraproducente para el desarrollo de plagas. Facilitar el ingreso de alimentos refugio, falta de higiene en drenaje, falta de mantenimiento en trampa de grasas, inadecuada frecuencia de control. Esto es algo importante también. ¿Cómo se establece una frecuencia en el control? Muchas veces hacen licitaciones, decimos yo quiero que vengan una vez por semana, o 2 veces por semana, o una vez cada 15 días. ¿En función de qué se establece esa frecuencia? O sea, puede ser que uno lo ponga así porque ya tiene un historial de trabajo definido y cree que eso es lo mejor.
pero esto es dinámico y va a llevar a cambios, y quizá en algún momento haga falta venir todos los días y en otro momento haga falta venir una vez por semana o una vez por mes. No va a estar dado en función de la evolución del programa en cuanto a los resultados que se vayan registrando. Minimizar la oferta de refugio e ingresar plagas para alimentación. También debemos saber claramente cómo llegan las plagas. O sea, las plagas no son de generación espontánea, sino que se generan por contaminación cruzada de un palet a otro, de un depósito a otro, de una planta a otra, e incluso de un país a otro. Cuando llega un barco con un contenedor en el que tiene alimentos, y pueden venir ratas, pueden venir gorgojos, pueden venir cucarachas o cualquier tipo de plaga. Así que la contaminación cruzada no es nada más que de un producto al lado del otro, como pasa en las góndolas de los supermercados, sino que también hasta de un país a otro, como bueno, pasa con los virus o con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? A través de los ductos sin sellar, por pales desde otro lugar, fallas de exclusión, ingresos por rejillas, mallas de orientación, o sea, cortinas, mala orientación de las cortinas de aire, ya podemos ver algunos ejemplos en un video, por sistema de alcantarillas, por falta de burlete en puertas, por sistema de tubos de ductos, o sea, hasta nadando en cloacas, y hay que tener en cuenta que una rata, ustedes ya todos saben, pero puede llegar a entrar hasta por un inodoro. Así que la exclusión en una planta es algo sumamente difícil de lograr, por eso hay que tener un sistema de monitoreo y de inspección de evidencias en forma permanente. ¿Cómo actuar? Por ejemplo, acá tenemos evaluar un sistema de gestión. ¿Cómo hacemos para monitorear un depósito de estas características, donde cada una de estas estructuras, o cada uno de estos cuadraditos, es un depósito de 1 tonelada de 1.000 kilos de alimento, más o menos lo que tiene un pallet? O sea, fíjense la cantidad de alimento que tienen y la cantidad de caminos o autopistas que tiene un roedor para circular en el lugar. Como aquí lo están viendo, cómo van y llegando de un lugar a otro. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos un control acá? ¿O cómo estábamos haciendo? Uno ve evidencias y pone cebos, pone placa de pegamento, cebos mal puestos, y adentro no podrían haber cebos, ¿no es cierto? Pero bueno, muchas veces se encuentran cebos, muchas veces se encuentran frutas, que acá en Argentina está prohibido, no sé en algunos otros países, pero frutas con inyección de líquidos de principios activos de rodenticidas, como el robadiolón y demás, algo totalmente prohibido y muy riesgoso. Pero bueno, se podrían poner trampas y demás, pero repito, ¿cómo hacemos para hacer un control, un monitoreo en forma constante en este tipo de lugares cuando podemos tener rata norvegicus a nivel del piso o rata ratus a nivel aéreo? O sea, ahí es donde empieza a jugar este sistema de nuevas herramientas, como por ejemplo sensores o elementos de captura con sensores de atrape. Hay hoy una nueva tecnología, ahora la vamos a ver un poquito más detallada, donde hay estaciones de monitoreo justamente para lugares quizá inaccesibles, donde se instalan y bueno, simplemente con una señal a través de satélite, internet o chip telefónico, depende de la situación y la conectividad que haya en cada región, se pueden lograr obtener reportes de actividad sin necesidad de revisar cada uno de esos lugares, que llevarían horas y la efectividad no sería la mejor. Que cuanto más logremos generar este tipo de monitoreo inteligente, más efectividad vamos a tener en los sistemas de control. Entrando de lleno a lo que es este cambio, ¿no es cierto? Podemos decir que antiguamente y hasta hoy se hacen inclusive trabajos sin análisis previos, mediante tratamientos masivos, como estamos viendo acá, con un concepto que quizá uno piense que esto sea preventivo. Y cuando decimos esto, si es preventivo o no, estoy buscando aquí un anotador, a ver si... Les pido un segundito. Acá. Yo me pregunto, acá, ahí adentro de esos palets, ¿quién vio si hay plagas o no hay plagas? Y con este humo que está aquí, ¿vamos a lograr controlar las plagas que estén acá adentro? ¿Cuándo vamos a lograr controlarlas? ¿Van a salir en este momento exacto que uno está haciendo el tratamiento? ¿Esto va a dejar algún residuo en las superficies que vaya a controlar esa plaga? Otra pregunta, ¿este residuo es apto para dejarlo en el lugar? El otro día, el martes pasado, escuchábamos una charla de un especialista en higiene y dice que normalmente la superficie debe estar libre de insecticidas
virus, bacterias y demás, ¿no? Y de suciedad, básicamente. O sea que no debería haber residuos de insecticida en todos lados para prevenir, sino que hay que actuar en forma, mediante un monitoreo para trabajar en forma spot, en forma puntual. ¿Se entiende el concepto este? De esto debe migrar a justamente la inspección, el análisis detallado del lugar, buscar puntualmente un problema y hacer un control directo. O sea, de lo masivo a lo puntual, o sea, de lo intangible a lo tangible, o sea, lo que se ve. Acá puse un ejemplo. Si en esta imagen nosotros vemos realmente la realidad de lo que está pasando. Acá la única realidad que tenemos es que estamos llenando un espacio de humo que yo diría que podría ser para controlar insectos voladores que estén en ese momento y no mucho más que eso, o para llegar a alguna grieta que teóricamente supongamos que ese humo lo va a controlar. Recordemos que a veces llenamos este espacio con fosfuro de aluminio, que es un gas que va a penetrar mucho más que este humo y no va a controlar tampoco todas las plagas, porque hay lugares que se generan vacíos y que el gas no ingresa, lo mismo pasa con el humo. Tampoco este humo va a entrar adentro de este palo. Así que ese es el análisis que normalmente se debe hacer para generar los planes estos de gestión. Lo que sacó. Ahora sí. Entonces, cuando hablamos de nuevas herramientas, vemos acá un gráfico, ¿no es cierto? Unos círculos en los cuales hay palabras en azul y en rojo. Las en azul, en las que estábamos habituados o que estamos habituados a trabajar en forma permanente. Tener programas prerequisitos, o sea, un sistema HACCP, tiene POEs, o sea, procesos operativos estandarizados, buenas prácticas de manufactura. Dentro de estos POEs, uno de ellos es el control de plagas, o llamado antiguamente control de plagas. Está el de limpieza, el de mantenimiento, hay varios POEs, ¿no es cierto?, para llevar a cabo un buen sistema de calidad como es el HACCP. Pero nosotros decimos que la gestión integral de plagas también requiere de algunos POEs. Y traigo otra vez a la charla a lo que comentaba el ingeniero el otro día con respecto a la sanitización. O sea, el lugar tiene que estar completamente limpio para minimizar desarrollo de bacterias, de virus e incluso de plagas. Así que el tema de limpieza no es algo que esté debajo del control de plagas, pero tiene que estar muy alineado y trabajar en forma constante para poder lograr el mejor resultado en forma conjunta. El monitoreo lo hacíamos, o lo estamos haciendo con trampas con cebo, con estación de monitoreo con cebo, con trampas mecánicas, con trampa de luz, o sea, con distintas formas para evidenciar si hay capturas. Normalmente con estos monitoreos lo que se hace es controlar una plaga. O sea, no hay planes, normalmente hablo en forma general, de que cuando se genera una captura en un lugar, se tomen acciones posteriores para determinar el por qué se originó esa captura allí. Sino que se cambia el cebo o se cambia la placa de pegamento, se tira alrededor y se sigue adelante para inspeccionar esa caja en la próxima visita. Con las trampas de luz ocurre lo mismo. O sea, normalmente se tiene una trampa de luz, se captura insectos y mucha gente piensa que con esto se está haciendo el control, se está capturando. Y es verdad, todo lo que aparezca acá va a estar capturado y va a bajar la población. Pero todo lo que está allí también, si uno lo lee, va a dar una información de qué tipo de insectos hay presentes y en función de eso trabajarlo. Por ejemplo, si tenemos moscas domésticas, sabemos que tenemos un problema de exclusión y de higiene o de materia orgánica en descomposición cerca que esté originando ese problema. Si hay moscas verdes, sabemos que hay algún animal muerto cerca. Si hay mosca de la fruta, sabemos que hay un problema de higiene en drenajes. Si hay invasores ocasionales nocturnos, sabemos que hay un problema de exclusión por la noche. O sea, con toda esa información podemos trabajar en mejorar las buenas prácticas o los tratamientos que se deban llevar a cabo para minimizar ese porcentaje de captura que se está generando en esa trampa de luz. Y productos, o sea, los tratamientos como vimos antes. Esto es todo lo que estábamos contando hasta el momento. Vamos a cambiar un poquito ahora o agregar a las nuevas herramientas
El monitoreo físico, ya vamos a ver cómo lo hacemos, con inspecciones en forma permanente. Usar la tecnología de la comunicación, como decía recién, que podría ser una de las cosas el monitoreo inteligente por sensores remotos, y un análisis de la gestión para saber cuándo y el por qué se generan los problemas y cómo resolverlos en forma documental para tener todos los antecedentes que sean necesarios. Esto es archiconocido, ¿no es cierto? Pero tenemos programas en general de manejo integrado de plagas y, como dije antes, un programa para cada una de las plagas, porque no todo se controla de la misma forma. Entonces, cada uno de los planes en particular debe decir cómo se genera un tratamiento un monitoreo, perdón, para insectos rastreros en ese lugar determinado. Y recordemos que estos manuales no son de copiar y pegar y sirven para todas las industrias, sino que en cada lugar se debe desarrollar su manual de procedimientos, porque no es lo mismo un silo de harinas o un molino, mejor dicho, de harina, que una fábrica de pastas o que una envasadora de gaseosas. Cada una va a tener un problema diferente. Entonces, todas deben ser monitoreadas en todo tipo de plaga, pero en algunas vamos a hacer mayor o menor hincapié, y en algunas van a ser posible usar algún tipo de producto y en otras no, o tipos de tratamiento y en otras no. Así que es fundamental también desarrollar cada uno de estos manuales en función de lo que sea necesario. Acá vemos perros y gatos también. Hay leyes de protección animal a nivel mundial, ¿no es cierto? O sea, cada país tiene la suya, pero ahí es un tema muy cuidado, y cada vez se está poniendo mucho más complejo el manejo de este tipo de especies. Para nosotros podemos decir que es una plaga, pero no podemos tratarla como tal. Así que la condición de plaga no la da la especie, sino el lugar para nosotros. O sea, un perro dentro de una industria o un gato también genera los mismos problemas que podría generar una paloma, una rata o moscas. Así que también hay que sacarlas. Para eso se tienen que hacer planes específicos, y bueno, yo publiqué algunos trabajos en un libro que sacamos hace poco, en los cuales se pueden definir perfectamente qué metodología se puede utilizar con un sistema de capturas. También van a ver ahora que hay capturas con jaulas, con sensores remotos también conectados de forma satelital para que den aviso que en tal jaula se capturó un animal, que el mismo no sufra un estrés de encierro hasta que volvamos la semana que viene o alguien lo vea y podemos sacarlo de allí. Hay un protocolo de trabajo de qué hay que hacer con el animal mientras se está capturado, se tiene en la planta, de qué forma hay que tenerlo, cómo hay que atenderlo, debe haber algún veterinario que se pueda llamar, quizás se publique en recursos humanos para su posterior adaptación, o buscar algún lugar, y la empresa de control de plagas lo único que tiene que hacer, al margen de esta operación anterior, quizás el traslado desde la planta hasta el lugar de adopción, documentando esa entrega como corresponda. Así que esa es una posibilidad así, muy básica, pero hay otras, al margen de lograr sistemas de exclusión y demás, para minimizar el ingreso de este tipo de animales al lugar. Acá repito que depende de otros prerequisitos, o sea, cada una de estas cosas depende de otras para minimizar el desarrollo en cada lugar. ¿De qué depende? Todo depende de algo, ¿no? Entonces siempre vamos viendo la dependencia que hay en un trabajo u otro. La higiene es fundamental. Si uno hace un tratamiento con ese humo y pensando que va a dejar una residualidad y que con eso vamos a estar tranquilos hasta la semana que viene, y todos los días generamos la acción de limpieza, obviamente que ese tratamiento no sirve para nada y no es lo adecuado. Así que esto es el mejor control de plaga que podemos hacer, o sea, minimizar la posibilidad de dejar residuos que generen alimento a los insectos, o a los roedores, o a cualquier tipo de plaga. Así que por eso les decía que esto es un prerequisito fundamental para lograr la mejor efectividad con un programa de trabajo. El mantenimiento o la exclusión es algo también muy, muy importante, o sea, sellar cualquier tipo de ingreso al lugar o lugar donde se haya evidenciado que ingresan plagas, es algo de acción permanente, que no se puede dejar de un día para el otro. O sea, cuando en los planes de trabajo de mantenimiento para instalar una nueva línea, por ejemplo, el objetivo de esa empresa es que la línea funcione, que envase, que
hornee, que mezcle, que haga lo que sea, ¿no es cierto? Pero el trabajo o la orden de trabajo termina cuando el lugar, que la máquina quedó funcionando y toda su conectividad de cañerías, cableados y demás, totalmente sellados con el medio exterior. Si no, el trabajo no está terminado. Eso se escribe en los programas o en los procedimientos internos cuando se involucra al tema de plagas en cualquier tipo de estos ítems. El orden del lugar, ni hablar, ¿no es cierto? O sea, acá no podríamos hacer trabajos puntuales o spot si tenemos un patio, un depósito, un lugar de scrap o de chatarra en estas condiciones. Es imposible llegar a ver si hay madrigueras, es imposible todo hacer ahí. Así que eso es algo inadmisible. El orden es algo fundamental. No solo para ratas, sino para cualquier tipo de plagas. Acá, si está todo al aire libre, generaríamos encharcamientos y con ello la proliferación de mosquitos y tantas otras cosas. Y por último, bueno, el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. O sea, es fundamental que cada uno de los integrantes que habitan la planta cumplan estrictamente con las buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? La limpieza, el cumplimiento, el orden, el cierre de puertas, cuidado de los elementos de monitoreo, el sellado de juntas y una lista infinita de cosas. Empezamos a ver un poquito acá de nuevas herramientas y por ahí vemos tecnología al servicio de control de plagas. Vemos un satélite, vemos ahí una tablet o un celular, vemos un plano en una computadora, vemos acá Buyagro, una marca, Sensorrad, vemos tecnología IoT, que es Internet de las Cosas, vemos un sistema de gestión. O sea, vemos que ya el tema del control de plagas se está tecnificando de una manera que no es que no haga falta la mano del hombre, todo lo contrario, pero que este tipo de recursos optimiza todos los controles que se pueden hacer cuando, en lugar de que una persona vaya caminando a ver si se consumió un cebo o hay muchas moscas en la trampa de luz. O sea, eso se empieza a hacer absolutamente solo. Se empieza a registrar en estos planos o mapas de calor, con toda la información que se va nutriendo en forma automática de cada una de las estaciones de monitoreo. O sea que el técnico en control de plagas se convierte directamente en una persona que analiza el problema. O sea, ¿por qué tenemos este punto rojo acá? Sea de lo que sea. Podría ser roedores, podría ser moscas, podría ser alguna plaga de producto almacenado, cucarachas, o la plaga que se designe. Entonces hay que ir caminando a este lugar ya en forma directa, no hay que recorrer toda la planta, hay que ir ahí en forma directa y analizar el por qué se está generando eso. Buscar madrigueras, si es un depósito interno, revisar todos los pallets, a ver si vino algún pallet desde el exterior con ratas, o la plaga que se refiera, ¿no? O sea que empezamos a ver acá cómo se ve todo este tipo de cosas. Para comentarles un poco, Buyagro es una empresa asociada que hizo un desarrollo de una plaqueta electrónica, que ahora vamos a ver algo, en la cual tiene un sensor de temperatura, humedad, movimiento, captura e incluso medición de fosfina. Fíjense la importancia de colocar una plaqueta de estas en un barco que sale de Ecuador o de donde sea y vaya a otro país, esté 30 días cruzando el océano, y que se pueda medir la concentración de fosfina, temperatura y humedad en ese lugar, a ver si un tratamiento realmente fue adecuado. ¿Cuántos reclamos nos evitaríamos de recibir? Y eso está conectado en forma satelital, o sea que hay conexión durante todo el océano con una información H24 de concentración, temperatura, humedad, en ese caso. Esa misma plaqueta están diseñadas para sistemas de jaulas o sistemas de monitoreo con trampas mecánicas para roedores, y está todo enlazado a un sistema de gestión que estamos viendo acá, que bueno, esta es una marca, pero bueno, es nuestro, pero bueno, hay otras que por ahí cumplen la misma función también. La idea es que conozcan y que se empiece a integrar todo este tipo de metodología y herramientas nuevas para optimizar el control y evitar que se pierdan la menor cantidad de alimentos, como vimos que se pierde para esas 200 millones de personas simplemente atacados por ratas en silos. Para hacer un efecto, o mejor dicho, un análisis de la causa raíz, tenemos que hacer un análisis de tendencias y ver bien dónde se origina el problema. Por eso es reiterativo con todo lo que estoy comentando, pero es fundamental saber el origen del problema. Y no siempre el problema se origina en el mismo lugar. O sea, esto es totalmente dinámico y cambiante. Así que hay que hacer estos análisis, ¿para qué? Para justificar cualquier acción.
Tenemos normas ISO, unas normas A y B, de la NPMA, de 22.000 de medio ambiente, de BRC, esta que les decía recién de modernización de alimentos. O sea, muchas normas que hablan prácticamente de temas similares, algunas incluyen algunos puntos más, otras algunos puntos menos, distintos. Nosotros lo que hicimos fue tomar todas las normas y centralizarlas todas en este tipo de sistemas que estoy presentando, ¿no? Estamos conversando. ¿Para qué? Para tener una baja, ¿no es cierto?, en la presencia de plagas en cada uno de los lugares, utilizando la menor cantidad de insecticida posible, haciendo honor a lo que piden las normas de cuidado del medio ambiente. Con eso vamos cumpliendo absolutamente con todo. Y les repito, son trabajos que estamos haciendo ya hace 4 años, con excelentes resultados. Obviamente cuando todos se comprometen, ¿no? No es que uno hace solo, sino que esto, el mayor mérito se lo lleva a la gente de la industria, que es la que hace o colabora en forma directa con las tareas que se emanen de los planes que se diseñen. Acá vemos claramente lo que le decía antes, cómo se hace un monitoreo físico, o sea, presencial. O sea, la inspección es fundamental. Y una inspección normalmente se la hace cuando uno va a hacer una auditoría, que está mal llamado, porque una auditoría es una auditoría y una inspección es una inspección. O sea, una auditoría uno ve papeles, ve formas de trabajo, ve un montón de cosas, pero no inspecciona concretamente. Entonces, esto es un mix de auditoría con inspección. O sea, uno puede hacer una auditoría, una recorrida, ver la documentación, y de acuerdo a lo que la documentación de la auditoría arroje, o de la información de los programas, o de la incidencia de cada una de las plagas en los reportes que se tenga, ir al lugar específico de la planta y poder definir cuál es el origen del problema o qué está pasando en ese lugar. Para eso contamos con todos estos elementos, los cuales son cámaras de fibra óptica con cables de hasta 50 metros de largo, que uno puede meterse en un equipo de una punta a la otra y ver puntos muertos, donde se pueden generar crostas y desarrollo de gorgojos dentro de un equipo, que cuando se para y arranca nuevamente, va a arrastrar todos esos bichos y va a ir seguramente a las primeras bolsas de envasado, como ver si hay madrigueras que tengan o no actividad para hacer tratamientos en forma localizada, ver paredes huecas, quizá eso también se puede ver con este otro equipo, que no hace falta que sea con una cánula mucho o tan larga. Se pueden usar cámaras como las que se usan en seguridad, infrarroscas con sensores de movimiento, que también manda señales o imágenes cuando captura un movimiento. Esto es ideal para el tema de roedores en entretechos o en lugares de poco movimiento, indica cuando hay actividad. Puede estar acompañada con estas jaulas o capturas o elementos de captura en forma remota. Bueno, equipos de medición de luz ultravioleta para saber si todos los equipos están funcionando como corresponde, con la emisión de radiación que corresponda. Muchas veces tenemos auditorías en una planta y por ahí el auditor dice, bueno, vengo de tal otra planta o de tal otro depósito del mismo lugar y los índices son distintos. Bueno, primero que no es comparable un depósito a otro o una planta a otra. Cada una tiene su umbral definido de actividad de plagas en función de lo que hablamos antes, ¿no? Del entorno, de las temperaturas, de las aberturas, de las buenas prácticas y demás. Pero también muchas veces incide en los tubos. Por ahí tenemos tubos funcionando en ese depósito con una radiación al 20-30% y en el otro al 80%. Entonces, ese cambio de radiación hace que el equipo capture más o menos. Así que son muchos los parámetros que hay que tener en cuenta como para poder comprar. Y lo más importante es que cada equipo tiene que estar funcionando prácticamente al 100% para tenerlo siempre en óptimo rendimiento. Acá ven también nanómetros, que se usan normalmente, bueno, para diversos motivos, ¿no? Pero por ahí en náutica, para ver los vientos, ¿sí? Pero nosotros los usamos mucho para el tema de la corriente de aire. Hay unos papers en los cuales indica que una cortina de aire tiene que estar, creo que a 80 metros por segundo a 1 metro del piso, con una dirección hacia el exterior, para generar o para minimizar la posibilidad de que entren insectos al lugar. Si está menos de si ese flujo de aire tiene una velocidad inferior, no está generando esa cortina de aire que impediría o minimizaría que ingresen insectos al lugar. Ahora vamos a ver también algunos ejemplos en algún video.
El tema de medidores de temperatura infrarrojos también es muy bueno para saber en qué lugar o en un depósito, en qué zona podemos hacer realmente acopio de mercadería, en la cual la temperatura facilite el desarrollo de insectos en su interior. Como también medir superficies de equipos. Muchas veces ven gorgojos caminando sobre extrusores, y el extrusor está a 80 grados. Y si el extrusor está a 60 o 80 grados en alguna pared o algún motor, el insecto se va a morir por muerte térmica, no hace falta hacer ningún tratamiento superficial en ese lugar. En cambio, si estamos midiendo y la temperatura está entre 20 y 30 grados, sabemos que esa temperatura en una junta entre chapas va a ser de desarrollo óptimo. Entonces ahí sí haría falta hacer otro tipo de cosas, ya sea con insecticidas, si correspondería, o con dióxido de carbono, o con aspirado, o con lo que sea, para sacar el problema de ese lugar en forma puntual. Fíjense que ya empezamos a ver y a analizar cada uno de los lugares para ver dónde hacer tratamientos focalizados, no en forma masiva. Esto es analizar para hacer tratamientos spot, con flyout o con lo que corresponda para lograr el mejor resultado. Vemos drones también, son muy útiles en plantas donde por ahí no haya líneas de vida en techos o lugares inaccesibles para tener llegada y poder bien ver también si hay desarrollo de plagas en ese lugar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Después, bueno, lupas, los sistemas de visión para ver insectos, sistemas de luz ultravioleta con lentes especiales para determinar más que nada presencia de orina de roedores. Bueno, herramientas para poder escarbar y sacar muestras de algún lugar, ya vamos a ver algunos ejemplos, y hasta microscopios, los cuales son de suma utilidad también para ver rápidamente, e incluso ahora vienen también con conexión a internet, con una base de conexión, y uno está de una oficina, cuando el aplicador está haciendo una inspección en algún lugar determinado, podemos llegar a ver en nuestra oficina o en el departamento técnico qué tipo de problemas, qué tipo de plaga está presente allí, de forma mucho más específica. E incluso papel film. Esto no les comento nada ahora, les voy a mostrar después un video hasta para qué se puede llegar a utilizar para determinar si hay orígenes de problemas o no en algún lugar, o dónde se está originando, por ejemplo, mosquita de la fruta. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Acá vemos, por ejemplo, transportes, en los cuales con la posibilidad de observar así nomás visualmente las juntas, vemos que hay presencia de producto que se está transportando, que se transportó alguna vez, y si sacamos esos productos y los miramos con alguno de estos elementos, vamos a ver que a veces, no siempre, pero muchas veces se ven desarrollos de insectos. Incluso se puede sacar este producto, se puede llevar al laboratorio, se puede moler, y se puede determinar también presencia de huevos, fragmentos, o adultos, o directamente desarrollo inclusive de insectos en el camión. Famosa contaminación cruzada. Si un camión acá lleva 20 pallets de un lugar a otro, es muy posible que si tenemos esto se genere una contaminación cruzada. ¿Y qué va a pasar acá? El que recibe la mercadería le va a reclamar al fabricante, o el supermercado al depósito, o quien sea a la etapa anterior, cuando el problema se está generando en el transporte. Por eso es muy importante no inspeccionar si las lonas nada más están sanas y si está limpio el piso, sino que ver meticulosamente juntas o rincones para ver y buscar este tipo de cosas. Esto es fundamental. No solo afuera, adentro, sino afuera, inclusive. En los laterales exteriores muchas veces hay crostas también pegadas y uno escarba allí y ve larvas de moscas, ve larvas de algún tipo de productos, de plaga de productos almacenados, o excreta de roedores inclusive. Estos camiones también cuando paran en las autopistas, los viajes largos que hacen, muchas veces también paran a la noche a dormir, a pernoctar en algún peaje, en el medio del campo, y a veces también son invadidos por ratas. Así que cuando se recepciona, al margen de ver esto cuando se carga, cuando se recepciona, este tipo de inspección también hay que hacerla y en forma más detallada en los pallets, porque también podría estar con presencia o actividad de roedores a causa de ese efecto que nombraba recién, como podría haber sido de la planta de donde venía, de donde procedía, ¿no? Así que es otro aspecto también. Las inspecciones. Dijimos que la trampa de luz daba información, que una trampa de monitoreo para roedores también da información, pero la inspección visual, el retiro, como vimos en ese camión, de polvillo de una pata de un rax, y sacar de ese polvillo y ver fragmentos de insectos,
o insectos adultos, también de indicio de que en este lugar hay desarrollo de plagas. ¿Por qué se da esto acá? Porque en algún momento se derramó productos desde este pallet, quedó allí estacionado, ese producto quizá tenía algún huevo, o vino un insecto de otro lugar, colonizó, dejó huevos aquí en el producto que estaba derramado al piso, y como esto normalmente no se limpia todas las semanas o todos los meses, sino que se limpia donde se ve y no donde se ve, y lo más importante no es que es limpiar donde no se ve, no, sino que limpiar absolutamente todo y en forma o a nivel necesidad plagas. Y a nivel necesidad de plagas es limpiar en forma inmaculada. Entendemos que una industria no es algo inmaculado, siempre va a haber polvo, va a haber producto derramado y demás, pero no puede haber derramado producto de una semana a la otra y menos de un mes al otro o de un año al otro como se suele ver. Así que los programas de limpieza deben ser exhaustivos y en forma permanente. Otro detalle, patas de